marco del Plan de Recuperación de Capacidades de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, concretó la adquisición conjunta en febrero de 6 nuevos helicópteros con capacidad para operar en alta montaña, y para emplearse en la búsqueda, rescate y salvamento, SAR. Estas aeronaves, que serán entregadas al Ejército y a la Fuerza Aérea, serán financiadas con aportes del Fondo Nacional de la Defensa, FONDEF. El objetivo general de esta compra, cuya negociación se inició en el año 2011, es la de recuperar la capacidad de operaciones con helicópteros para montaña, permitiendo el empleo de las unidades para búsqueda, rescate y salvamento, SAR, en zona cordillerana y apoyo a la comunidad mediante evacuaciones aerosanitarias ante catástrofes naturales o antrópicas, terremotos, inundaciones, incendios forestales. Al tratarse de un proyecto conjunto, es decir que dos o más fuerzas emplean el mismo material, tiene la ventaja que se reducen los tiempos y costos en capacitación del personal, pilotos, técnicos y mecánicos, además de mantener un mismo sostén logístico y facilitar la interoperabilidad entre ellas. En los próximos días, la Fuerza Aérea Argentina espera recibir su primer Bell 407 XI, del lote de 6 unidades compradas por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en diciembre de 2022 a Bell Flight, de las cuales 3 irán a dicha fuerza y otras 3 al Ejército Argentino. El primer aparato recibió la matrícula H111, y el esquema de pintura en gris y naranja empleado anteriormente por los Mi-171E, y los Boeing Berthold Chinook en tareas antárticas, a pesar de que su función será el rescate en alta montaña, en reemplazo de los aerospatiales A315B Lama en la 4 Brigada Aérea de Mendoza. Las próximas 2 unidades a ser recibidas, en 2024, irán para el Ejército Argentino, seguidas por otras 2 para la Fuerza Aérea y luego otra para el Ejército.